Este es el testimonio de lo que ocurrió en el Corredor del Diablo, 3 noches al sur de Tucson. No espero que me crean. La migra no me creyó cuando me encontraron deshidratado y delirando a la orilla de la carretera interestatal. Dijeron que fue el sol, que fue el estrés postraumático de ver morir a los otros. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que escuché. Y sobre todo, sé que lo que nos guió a través de ese infierno de arena y espinas no era un hombre. Éramos 14 cuando salimos de Altar, Sonora. 14 almas cargando mochilas llenas de sueños rotos y botellas de agua que se calentaban bajo un sol que no perdona. Había una familia de Honduras con una niña pequeña, no mayor de 6 años, que no soltaba una muñeca de trapo sucia. Había 2 hermanos de Michoacán que huían del narco y una mujer mayor, doña Rosa, que solo quería conocer a sus nietos en Chicago antes de morir. Y estaba yo, que solo quería dejar atrás el hambre. El contacto nos dijo que nos enviaría a su mejor hombre. El Flaco, le decían. Cuando apareció en el punto de reunión, al atardecer, un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor de 40 grados. Era alto, dolorosamente delgado, con la piel curtida pegada al cráneo como cuero seco. Llevaba ropa de camuflaje del desierto que le quedaba grande y un sombrero de ala ancha que siempre le sombreaba los ojos. No dijo hola, no dijo sus reglas. Solo nos miró uno por uno, como un carnicero evalúa el ganado. Hizo un gesto con la cabeza hacia el norte y empezó a caminar. Las primeras horas fueron el sufrimiento habitual. El calor te golpea como un martillo físico. El aire es tan seco que sientes cómo te chupa la humedad de los ojos. Pero había algo raro en el Flaco. Mientras nosotros jadeábamos, tropezábamos con las chollas y sudábamos hasta la última gota de líquido de nuestros cuerpos, él se movía como una sombra. No hacía ruido. Juro por Dios que no lo hacía. Sus botas militares, viejas y gastadas, no crujían sobre la grava ni levantaban polvo. Era como si flotara a unos milímetros del suelo. Y su ritmo era implacable. No era rápido, pero era constante, una marcha fúnebre que no admitía pausas. Cuando cayó la noche, el desierto cambió. El calor abrasador dio paso a un frío que calaba los huesos. La oscuridad era absoluta, una tinta negra que se tragaba la luz de las estrellas. Solo podíamos seguir la silueta apenas visible del Flaco delante de nosotros. Fue en la segunda noche cuando el miedo real comenzó a asentarse, más allá del miedo a la migra o a los bajadores. Llevábamos horas caminando sin descanso. Mis reservas de agua estaban a la mitad y la sed ya era una garra constante en mi garganta. Mi lengua se sentía como papel de lija, mis labios estaban agrietados y sangraban. Hicimos una pausa breve porque la niña hondureña empezó a llorar de agotamiento. Su padre le daba pequeños sorbos de agua, tratando de calmarla. Yo me senté en una piedra, tratando de regular mi respiración. Vi a el Flaco parado a unos metros, estático como un cactus saguaro, mirando hacia la nada. Me di cuenta entonces de algo que me heló la sangre más que el viento nocturno. Llevábamos casi 30 horas de camino. Yo me había bebido casi 3 litros de agua y me sentía morir. Él no llevaba mochila, no llevaba cantimplora. Y en todo ese tiempo no lo había visto llevarse nada a la boca, ni una sola gota. Uno de los hermanos michoacanos, el mayor, también lo notó. Se acercó a él con su propia botella, ofreciéndole un trago como gesto de buena voluntad. «Oiga, compa, échele un trago, que el camino está perro», le dijo. El Flaco giró la cabeza lentamente. Fue la primera vez que le vi los ojos bajo la luz de la luna. No tenían blanco. Eran pozos oscuros, pozos de petróleo que reflejaban la poca luz de una manera que no era natural. No habló. Solo negó con la cabeza una vez, muy despacio, y esbozó una sonrisa que no mostraba dientes, solo una línea oscura en su cara. El michoacano retrocedió 2 pasos, pálido, y guardó su agua sin decir más. Seguimos caminando. La atmósfera se volvió pesada, opresiva. El silencio del desierto ya no se sentía vacío,
Se sentía expectante, como si miles de ojos invisibles nos observaran desde detrás de cada arbusto de mezquite. Para la tercera noche, estábamos en lo profundo de la nada. El GPS que uno de los del grupo traía escondido había dejado de funcionar hacía horas, pero antes de morir, indicaba que estábamos muy lejos de las rutas habituales. Nos habíamos desviado millas hacia el oeste, hacia una zona de terreno quebrado, lleno de barrancos y formaciones rocosas que parecían colmillos saliendo de la tierra. Doña Rosa apenas podía caminar. Yo la ayudaba, sosteniendo su brazo, sintiendo cómo temblaba de fatiga y miedo. «Este no es el camino, hijo», me susurraba con voz quebrada. «Me lo dice el corazón. Nos lleva al matadero». Yo quería decirle que estaba loca, que solo era el cansancio, pero yo sentía lo mismo. El aire aquí olía diferente. Olía a cobre. Olía a sangre vieja y seca. Llegamos a una especie de cuenca natural, un enorme anfiteatro rodeado de colinas rocosas y oscuras. El suelo aquí era diferente, más suave, como ceniza volcánica que amortiguaba nuestros pasos. El silencio era sepulcral. Ni siquiera el viento se atrevía a entrar aquí. El flaco se detuvo en el centro de la cuenca. Nosotros nos detuvimos detrás de él, un grupo de espectros temblorosos, esperando la orden de seguir. Pero él no se movió. Se quedó allí, con los brazos caídos a los costados, mirando hacia las colinas negras que nos rodeaban. La tensión era insoportable. El padre de la niña apretaba a su hija contra su pecho tan fuerte que la pequeña soltó un gemido. Entonces, el flaco hizo algo que rompió el silencio y mi cordura. Silbó. No fue un silbido humano para llamar la atención. No fue una melodía. Fue un sonido agudo, estridente, que lastimaba los oídos. Sonaba como el chillido de un conejo al ser atrapado por un halcón, pero amplificado 10 veces. Un sonido que no debería haber salido de una garganta humana. El silbido resonó en las paredes de roca y se apagó. Silencio de nuevo. 1 segundo. 2 segundos. 3. Y entonces, algo respondió desde las colinas. No fue un eco, fue una respuesta. Empezó como un sonido gutural, un gorgoteo profundo que parecía venir de debajo de la tierra. Luego se convirtió en una especie de risa entrecortada, similar a la de las hienas que he visto en documentales, pero más grave, más húmeda. Y luego se multiplicó. Risitas, chillidos, aullidos que imitaban voces humanas pero deformadas. Venían de todas partes, de la izquierda, de la derecha, de detrás de nosotros. Las colinas estaban vivas. «¿Qué es eso?», gritó uno de los hermanos michoacanos, sacando una pequeña navaja inútil. El flaco se dio la vuelta lentamente para mirarnos. Ya no tenía el sombrero puesto. No sé en qué momento se cayó. Su rostro bajo la luz de las estrellas era una máscara de indiferencia inhumana. Y entonces volvió a sonreír. Esta vez, la sonrisa se abrió demasiado, mucho más allá de lo que una mandíbula normal permitiría, revelando encías grises y dientes pequeños y afilados como agujas. «Ya llegaron», dijo. Su voz sonaba como 2 piedras frotándose bajo el agua. «La cena está servida». El horror estalló. No fue una batalla, fue una masacre. El primero en caer fue el michoacano de la navaja. Algo saltó desde una roca cercana. No lo vi bien, solo era una mancha de oscuridad, grande, cuadrúpeda pero que se movía con movimientos espasmódicos y antinaturales. Cayó sobre él sin hacer ruido. No hubo un rugido, solo el sonido húmedo de carne desgarrándose y un grito que se ahogó en sangre en menos de 1 segundo. El pánico se apoderó del grupo. Corrimos en todas direcciones, ciegos por el terror, tropezando en la oscuridad. Doña Rosa cayó a mi lado. Intenté levantarla, pero algo me agarró el tobillo.
Una mano, pero no era una mano humana. Era fría, con dedos demasiado largos y uñas como garfios de hueso. Grité y pateé con todas mis fuerzas. Sentí que mi bota impactaba contra algo duro, como madera seca, y la garra me soltó. No miré atrás. Dios me perdone, abandoné a doña Rosa. Escuché sus súplicas convertirse en alaridos de dolor puro mientras corría. El caos era absoluto. En la oscuridad de la cuenca, solo veía destellos de pesadilla. Figuras pálidas y alargadas que se movían a velocidades imposibles por las laderas. Oí el llanto de la niña hondureña cortarse de golpe con un sonido de chasquido. Oí a hombres adultos llorando por sus madres antes de ser silenciados. Y en el centro de todo, el flaco seguía de pie, inmóvil, observando el festín como un pastor satisfecho. Yo corrí hasta que mis pulmones ardieron como si estuvieran llenos de ácido. No sabía hacia dónde iba, solo quería alejarme de los sonidos de masticación, de los gorgoteos húmedos, del olor insoportable a cobre y azufre que llenaba el aire. Subí a trompicones una de las laderas, rasgándome la ropa y la piel con las espinas. Me escondí en una grieta entre dos rocas grandes, temblando violentamente, tapándome los oídos con las manos para no escuchar cómo terminaban con mis compañeros de viaje. Me quedé allí horas, encogido, mientras los sonidos ahí abajo disminuían hasta convertirse en un silencio saciado. No me atreví a moverme hasta que el sol estuvo alto en el cielo. Cuando finalmente bajé, impulsado solo por una sed que me estaba matando, la cuenca estaba vacía. No había cuerpos, no había sangre. Solo la arena removida y las mochilas abandonadas de 14 personas. Y huellas. Huellas que no eran humanas, mezcladas con las botas del flaco, yéndose hacia el norte, hacia las profundidades del desierto. Caminé 2 días más, en un estado de delirio, bebiendo mi propia orina, hasta que la patrulla fronteriza me encontró. Ese es mi testimonio. Sé que piensan que estoy loco por el sol, pero yo sé la verdad. Hay cosas en ese desierto que son más antiguas que las fronteras. Y hay coyotes que no trabajan por dinero, sino que sirven a dueños más oscuros. Ellos no cruzan gente, ellos llevan ganado al comedero. Y el desierto siempre tiene hambre.